Capítulo 14. Ana no empezó a ir al colegio tan pronto como había esperado. Mamá había arreglado que Max entrara en un LAIS para chicos a principios de enero. En Francia se llamaba LAIS al Instituto de Enseñanza Media, pero había muy pocos LAIS para niñas en París y todos estaban llenos con largas listas de espera. No podemos pagar un colegio privado, dijo mamá, y no creo que fuera buena idea mandarte a un école comunale. ¿Por qué no?, preguntó Ana. Porque son para niños que tienen que dejar ir que dejar ir al colegio muy pronto y no creo que las enseñanzas sea tan buena como en los otros sitios, explicó mamá. Por ejemplo, no te enseñarían latín, ya necesito aprender latín, dijo Ana. Yo ya tendría bastante con aprender francés, lo que quiero es ir al colegio. Pero mamá dijo, no hay prisa, dame un poco más de tiempo para buscar. Así que Max fue al colegio y Ana se quedó en casa. El colegio de Max estaba casi al otro extremo de París. Tenía que tomar el metro por la mañana muy temprano y volvía a casa hasta después de las 5. Mamá lo había elegido a pesar de lo lejos que estaba, porque allí los chicos jugaban fútbol 2 veces por semana. En casi ningún colegio francés había tiempo para jugar, solo para estudiar. El primer día la casa parecía triste y vacía sin Max. Por la mañana Ana fue a la compra con mamá. Hacía un tiempo luminoso y frío. Ya no había crecido tanto en el último año que entre el borde de sus medias de punto y el bajo del abrigo del invierno quedaba un buen espacio. Mamá miró sus piernas con piel de gallina y suspiró. No sé qué vamos a hacer con tu ropa, dijo. Voy bien, dijo Anal. Llevo el suéter que me hiciste. Debido a la curiosa manera de tejer de mamá, el suéter había salido tan grande, grueso y apretado que no había frío que pudiera atravesarlo y resultaba ser una prenda muy útil. El hecho de que por debajo solo asomara unos centímetros de falda no importaba demasiado. Bueno, si estás segura de que no vas a pasar frío, iremos al mercado, dijo mamá. Allí está todo más barato. El mercado estar bastante lejos y Ana llevó la bolsa de red de mamá mientras andaba por diversas callejuelas tortuosas hasta que por fin salieron a una calle ancha muy concurrida con riendas y puestas a los lados. En los puestos se vendía de todo, desde verdura hasta lencería, y mamá se empeñó en inspeccionar todos antes de comprar nada, para así estar segura de sacar el mayor partido posible a su dinero. Lo mismo los dueños de las tiendas de los puestos voceaban sus mercancías y les enseñaban en alto para que se vieran, y a veces a Anne y mamá les costaba trabajo avanzar porque les ponían delante cebollas y zanahorias muy frotadas, relucientes para que las admiraran. Había tiendas especializadas en solo unos cuantos productos. En una no vendían más que queso y debía haber por lo menos 30 clases diferentes de quesos, todos envueltos cuidadosamente en muselina y expuestos sobre una mesa de caballet. De repente, cuando mamá se disponía a comprar una col morada, Ana oyó que una extraña voz francesa se dirigía a ellas, una señora con abrigo verde que llevaba una bolsa llena hasta el tope de sus compras y sonreía a Ana con una expresión muy amigable en sus ojos castaños. Mamá, todavía pensando en la col morada, tardó un poco en reconocerla. Luego exclamó Madame Fernand con agrado y las tres se dieron la mano. Madame Fernand no hablaba alemán, pero mamá y ella hablaron entre sí en francés. Ana se dio cuenta de que, aunque la voz de mamá no resultaba todavía muy francesa, hablaba con mayor fluidez que cuando llegaron a París. Luego Madame Fernand preguntó a Ana si ella hablaba francés, pronunciando las palabras claramente muy despacio para que Ana le entendiera. Un poco, respondió Ana, y Madame Fernand aplaudió y exclamó muy bien, y le dijo que tenía un acento francés perfecto. Mamá tenía todavía la mano en la col morada que había estado a punto de comprar, y Madame Fernand se la quitó amablemente y la volvió a poner en el puesto. Luego volvió a una esquina y condujo a mamá a otro puesto que antes les debía haber pasado y que tenía coles moradas mucho mejores por menos dinero. Animada por Madame Bernat, mamá compró no solo una col morada, sino muchas otras verduras y frutas, y antes de despedirse de ellas, Madame Bernat le regaló a Ana un plátano para que le diera fuerzas para regresar a casa. Según tradujo mamá, tanto a mamá como a Ana les alegró mucho el encuentro. Mamá había conocido a Madame Fernat y a su marido periodista la primera vez que fue a París con papá, y los dos le habían caído muy bien. Ahora Madame Fernat le había pedido que le llamara por teléfono si necesitaba ayuda o consejo sobre cualquier cosa. Su marido iba a estar fuera unas semanas, pero tan pronto como regresara papá, quería que mamá y papá fueran a cenar con ellas. A mamá pareció agradarle mucho el proyecto. Son muy buena gente, dijo, y sería estupendo tener algunos amigos en París. Acabaron de hacer la compra y la llevaron a casa. Ana dijo bonjour madame a la portera con la esperanza de que advirtiera su perfecto acento francés, y el ascensor fue parloteando alegremente con mamá. Pero al entrar en casa se acordó de que Max estaba en el colegio y de pronto el día volvió
debió parecer triste. Ayudó a mamá a desempaquetar las cosas, pero después de eso no se le ocurrió nada más que hacer. Grete estaba lavando en el cuarto del baño y por un instante Ana consideró la posibilidad de ir a charlar con ella, pero Grete había vuelto de sus vacaciones en Austria muy más gruñona que nunca. Todo lo de Francia le parecía detestable, el idioma era imposible, la gente era sucia, la comida era demasiado fuerte, con nada estaba a gusto. Además, durante su estancia en casa, su madre había obtenido de ella varias promesas más, aparte de dormir siempre lo debido. Grete había prometido a su madre tener cuidado con su espalda, lo que quería decir fregar los suelos muy despacio y sin llegar a los rincones y no forzar demasiado sus muñecas. También le había prometido comer bien siempre y descansar cuando estuviera cansada y no pescar frío nunca. A Grete le preocupaba mucho mantener todas aquellas promesas que constantemente se veían amenazadas por las peticiones de mamá y del resto de la familia y que salían a relucir en su conversación casi tan a menudo como sus quejas contra todo lo francés. Ana se sintió con fuerzas para aguantarla en aquel momento y volver a la cocina. Preguntó a mamá: ¿qué hago? ¿Podrías leer un poco en francés?, dijo mamá. Mademoiselle Martel le había dejado un libro de historia para que lo leyera y Ana se sentó en el comedor. Estuvo batallando con él un buen rato, pero el libro estaba escrito para niños mucho más pequeños y era deprimente tener que estar afanándose tanto sin soltar el diccionario, pero al final descubriendo que Pierre le había tirado un palo a su hermanita y que su madre lo había llamado malo. Fue un alivio cuando llegó a la hora de comer. Ana ayudó a poner la mesa y a quitarle después. Luego estuvo pintando, pero aún así el tiempo pasó terriblemente despacio, hasta que por fin ya bien pasadas las 5 sonó el timbre anunciando el regreso de Max. Ana salió corriendo a abrirle, pero se encontró con que mamá ya estaba en la puerta. Bueno, ¿cómo te ha ido?, exclamó mamá. Muy bien, dijo Max, pero venía pálido y con cara de cansancio. Es divertido, preguntó Ana. Y yo qué sé, dijo malhumorado. No entiendo ni una palabra de lo que dicen. Estuvo silencioso y taciturno durante el resto de la tarde. Solo después de cenar le dijo de repente a mamá: debo tener una mochila francesa como Dios manda. Y le pegó una patada a la bolsa alemana que solía llevar sujeta a la espalda. Si voy con esto parezco incluso diferente de todos los demás. Ana sabía que las mochilas eran caras y dijo sin pensar: pero si tienes la bolsa nueva del año pasado. ¿Y a ti qué te importa?, gritó Matt. Tú no sabes nada de estas cosas, así que aquí sentada todo el día. Yo no tengo la culpa de no ir al colegio, gritó a su vez Ana. Si no voy es porque mamá no encuentra uno para mí. Pues hay que te va, pues hasta que te vayas cállate, exclamó Max. Y después de eso no se volvieron a hablar, a pesar de que mamá, con gran sorpresa de Ana, le prometió a Max comprarle la mochila. Qué pena, pensó Ana. Durante todo el día había estado esperando que Max volviera a casa y ahora se habían peleado. Decidió que el día siguiente sería distinto, pero al final pasó lo mismo. Max volvió a casa tan cansado y irritado que al poco rato tuvieron otra pelea. Pero acabar de arreglar las cosas, el tiempo se puso lluvioso y Ana se resfrió y no podía salir. Empezó a sentirse encerrada en el piso día tras día. Y cuando llegaba la tarde, ella y Max estaban de tan mal humor que apenas eran capaces de hablar con tranquilidad. A Max le parecía injusto que él tuviera que lidiar con tantas dificultades en el colegio mientras Ana se quedaba en casa. Ya no veía que Max estaba haciendo enormes avances en aquel mundo nuevo en el que tendría que vivir y tenía miedo de no poder alcanzarlo. Si yo pudiera ir al colegio a cualquiera, le dijo Ana a mamá. No puedes ir a cualquiera, respondió mamá enfadada. Había mirado en varios colegios, pero ninguno de ellos servía. Hasta le había preguntado a Madame Freud. Bueno, fueron unos días muy deprimentes. También papá estaba cansado, había estado trabajando mucho y se le había contagiado el resfriado de Ana, y ahora volvía a tener pesadillas. Mamá dijo que ya las había tenido antes, pero en Gastroft Swing los niños no se habían enterado. Siempre soñaba lo mismo, que intentaba salir de Alemania y los nazis lo detenían en la frontera y entonces se despertaba gritando. Matt tenía el sueño tan pesado que las pesadillas de papá no lo despertaban, aunque papá dormía en el cuarto de al lado, pero Ana siempre lo oía y le daba muchísima pena. Si papá se hubiera despertado de repente con un solo grito no habría sido tan desagradable, pero las pesadillas siempre le empezaban despacio e iba exhalando gemidos y haciendo ruidos atemorizadores como gruñidos hasta que por fin explotaba en un chillido. La primera vez Ana pensó que papá estaba enfermo. Entró corriendo en su habitación y se quedó al lado de la cama sin poder hacer nada, llamando a mamá, pero aún después de que mamá le explicara lo de las pesadillas y que papá le dijera que no se inquietara, ella sí siguió angustiando igual. Era horrible tener que estar en la cama oyendo a papá y sabiendo que le estaba ocurriendo cosas espantosas en sus sueños. Una noche después de irse a la cama, Ana deseó muy fuerte que papá dejara de tener pesadillas. Por favor, susurró, porque aunque no creía en Dios exactamente, siempre esperaba que hubiera alguien capaz de arreglar aquel tipo de cosas. Por favor, que tenga yo las pesadillas en lugar de papá. Luego se quedó muy quieta, esperando a dormirse, pero no pasó nada. Matt se cubrió la cara con
almohada, suspiró 2 veces e inmediatamente se durmió, pero cuando ya parecía que había pasado horas, Ana seguía allí, mirando el techo oscuro y completamente despierta, empezó a ponerse de muy mal humor. ¿Cómo iba a tener pesadillas si ni siquiera se dormía? Había intentado hacer muchas cuentas mentales y pensar en toda clase de cosas aburridas, pero no había servido de nada. Servía de algo levantarse a beber agua, pero se estaba tan bien en la cama que renunció a hacerlo. Sin embargo, al final sí que se debía haber levantado porque de repente se encontró en el recibidor. Ya no tenía sed, así que se le ocurrió bajar en el ascensor para ver qué aspecto tenía la calle en mitad de la noche. Para su sorpresa se encontraba la portera dormida en una hamaca cruzada delante de la puerta de la calle y tuvo que empujarla a un lado para salir. Entonces la puerta se cerró tras ella. Ojalá no se hubiera despertado la portera y estaba en la calle. Había un gran silencio y un curioso resplandor marrón sobre todas las cosas que no había visto antes. 2 hombres pasaron a toda prisa transportando un árbol de Navidad. Mejor vamos adentro, dijo uno de ellos. Ya viene. ¿Qué es lo que viene?, preguntó Ana, pero los hombres doblaron la esquina y desaparecieron, y al mismo tiempo ella oyó como un golpeteo procedente de la dirección opuesta. El resplandor marrón se hizo más fuerte y entonces una criatura enorme y larga asomó por el extremo de la calle. A pesar de ser tan enorme tenía un aire conocido y de pronto Ana se dio cuenta de que era Pumpel, que había crecido hasta alcanzar proporciones gigantescas. El golpeteo lo producían sus patas y miró a Ana con sus ojillos despectivos y se lamió los labios. No, no, gritó Ana, trató de echar a correr, pero el aire se había vuelto como el plomo y no pudo moverse. Pumpel empezó a avanzar hacia ella. Hubo un torbellino de ruedas y un policía pasó por una flecha montada en bicicleta con la capa ordeando tras él. Cuéntale las patas, gritó al pasar junto a Ana. Es su única salvación. ¿Cómo iba a contarle las patas de Pumpel? Era como un cien pies, tenía patas por todas partes que se movían en grandes oleadas de cada lado de su lado cuerpo. Una, dos, tres, empezó apresuradamente, pero inútil. Pumpel seguía avanzando hacia ella y ya veía sus horribles dientes afilados. Tendría que calcular a ojo. 97, gritó, pero Pumpel siguió acercándose y en ese momento recordó que como estaba en París se suponía que tendría que contar en francés. ¿Cómo se debía decía 97 en francés? El pánico le había dejado la mente en blanco. Fue Quatrebeig, balbuceó ya con Pumpel casi encima. Quatrebeig dit sept, gritó gritó triunfante y se encontró sentada tiesa en la cama. Todo estaba en silencio y al otro lado de la habitación oyó a Max respirando pacíficamente. Le latía con fuerza el corazón y sentía el pecho tan oprimido que casi no se podía mover, pero todo estaba bien, estaba solo había sido un sueño. Al otro lado del patio alguien tenía todavía una luz encendida que formaba un pálido rectángulo dorado sobre las cortinas. Ana veía la vaga silueta de su ropa preparada para el día siguiente sobre una silla. El cuarto de papá no llegaba ningún sonido. Se tumbó reconfortada por la familiaridad de todo hasta que se tranquilizó y le entró un sueño. Y entonces, como una repentina sensación de triunfo, se acordó que había tenido una pesadilla. Había tenido una pesadilla y papá no. A lo mejor su petición había tenido efecto. Se acurrucó feliz y lo siguiente de que tuvo conciencia fue que era por la mañana y Matt se estaba vistiendo. ¿Tuviste malos sueños anoche?, preguntó a papá durante el desayuno. En absoluto, dijo papá, ya se me han debido pasar. Ana no le dijo nada a nadie, pero siempre pensó que había sido ella la que había curado a papá de sus pesadillas. Y cosa curiosa, a partir de aquel día ni ella ni papá volvieron a tenerlas. Unos cuantos días después, Ana y Max tuvieron una pelea peor de lo normal. Cuando Max había vuelto a casa por la tarde, se había encontrado con las cosas dibujar de Ana repartidas por toda la mesa del comedor y no tenía sitio para hacer la tarea. Quita de aquí todas esas porquerías, gritó. Y Ana gritó también. No son porquerías, solo porque tú vas al colegio y ya crees que eres el único importante de la casa. Mamá estaba hablando por teléfono y les hizo señas por la puerta de que no gritaran. Pues sí que importa mucho más que tú, susurró Max furioso. Tú te pasas todo el día sentada sin hacer nada. No es verdad, susurró Ana. Dibujo y pongo la mesa. Dibujo y pongo la mesa. Max le hizo burla de una manera particularmente odiosa. Lo único que eres es un parásito. Aquello fue demasiado para Ana. No estaba segura de lo que era un parásito, pero tenía la vaga impresión de que era algo asqueroso que salía sobre los árboles. En el momento en que mamá colgaba, Ana se echó a llorar. Mamá aclaró el asunto rápidamente. Como de costumbre, Max no debía meterse con Ana y de todos modos llamarla parásito era una majadería y Ana debía recoger sus cosas y hacer sitio para que Max hiciera la tarea. Luego añadió, en cualquier caso, si Max está llamado parásito solo porque él va al colegio y tú no, eso se va a acabar enseguida. Ana se estaba guardando sus lápices de colores en el estuche, se quedó parada. ¿Por qué?, preguntó.
Estaba hablando con Madame Ferrer, dijo mamá. Dice que le han informado de una pequeña école comunal muy buena que no está demasiado lejos de aquí, así que con un poco de suerte podrás empezar a ir la semana que viene. Capítulo 15. El lunes siguiente Ana se puso en marcha con mamá camino de la École Comunale. Ana llevaba su mochila y una caja de cartón con emparedados para el almuerzo. Debajo del abrigo de invierno llevaba puesto un delantal negro de tablas que mamá le había comprado por indicación de la directora del colegio. Iba muy orgullosa de aquel delantal y pensaba que era una suerte que el abrigo fuera demasiado corto para taparlo del todo, porque así lo podía lucir. Fueron en el metro, pero aunque la distancia era corta tuvieron que cambiar de tren 2 veces. La próxima vez intentaremos venir andando, dijo mamá. Además, así gastamos menos. El colegio estaba al lado de los Campos Elíseos, una ancha avenida muy bonita con tiendas y cafés llamativos, y fue una sorpresa encontrar la reja anticuada donde decía École de Files a la vuelta de toda aquella elegancia. El edificio era oscuro y se veía que llevaba allí mucho tiempo. Cruzaron el patio vacío y oyeron cantar en una de las aulas. Ya había empezado las clases. Al subir junto a mamá las escaleras de piedra para presentarse a la directora, Ana se preguntó cómo resultaría todo aquello. La directora era alta y enérgica. Estrechó la mano de Ana y le explicó algo a mamá en francés, que mamá tradujo. Lamentaba que no hubiera nadie en el colegio que hablara alemán, pero esperaba que Ana aprendiera francés enseguida. Luego mamá dijo: vendré por ti a las 4. Ya no oyó sus tacones escaleras abajo mientras ella se quedaba en el despacho de la directora. La directora le dirigió una sonrisa y Ana se la devolvió, pero era difícil estar sonriendo y alguien sin hablar, y tras unos instantes empezó a notarse la cara acartonada. También la directora debió sentir lo mismo, porque de pronto dejó de sonreír, tamborileando con los dedos sobre su mesa, y parecía estar a la escucha de algo, pero no pasaba nada. Y justamente cuando Ana empezaba a preguntarse si irían a pasar así todo el día, llamaron a la puerta. La directora dijo en tres y apareció una niña morena de aproximadamente la edad de Ana. La directora exclamó algo que Ana pensó que probablemente se quería decir por fin, y a continuación soltó una serie de recomendaciones larga e iracunda. Luego se volvió a Ana y le dijo que la otra niña se llamaba Colette, y después algo que podía significar, o quizás no, que Colette iba a encargarse de ella. Luego dijo algo más. Colette se dirigió a la puerta. Ana, sin saber si debía seguirla o no, se quedó donde estaba. Ales, Ales, exclamó la directora, haciéndole gestos con las manos, y como si estuviera espantando una mosca, y Colette tomó a Ana de la mano y la sacó de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró tras ella, Colette se volvió para hacerle una mueca y dijo: "Ouf". Y a Ana le agregó ver que también a ella le resultaba un poco pesada la directora. Esperaba que no todas las profesoras fueran como ella. Luego siguió a Colette por un pasillo y a través de varias puertas. Al pasar junto a una de las aulas oyó murmullos de voces hablando en francés. Otras estaban en silencio. Sería que los niños estaban escribiendo o haciendo cuentas. Llegaron Llegaron a un ropero y Colette les enseñó dónde podía colgar el abrigo. Dijo, dijo, Dio muestras de admiración ante su mochila alemana y señaló que el delantal negro de Ana era exactamente igual que el suyo, todo en francés muy rápido, comple, comple, completado con señas. Ana no entendía ninguna de las palabras, pero se imaginó lo que Colette quería decir. Luego Colette la hizo pasar por otra puerta y Ana se encontró con una aula grande llena de pupitres. Había por lo menos 40 niñas, pensó. Todas llevaban delantales negros, y esto, combinado con la leve penumbra del aula, daba a toda la escena un aspecto como de duelo. Las niñas habían estado recitando algo al de unísono, pero al entrar Ana con Colette, todos se cayeron y se le quedaron mirando. Ana también las miró, pero estaba empezando a sentirse muy pequeña, y de pronto le asaltó una violenta duda de que aquel colegio le fuera a gustar. Por la mochila y la caja de los emparedados bien agarrados, intentó poner cara de indiferencia. Entonces sintió una mano sobre su hombro. Un ligero olor a perfume con solo una pizca de ajo le envolvió, y delante de sí vio un rostro arrugado y muy amigable, rodeado de cabellos negros rizados. Bonjour, Ana, dijo el rostro muy despacio y claramente para que Ana le entendiera. Yo soy tu profesora, me llamo Madame Sócrates.
Bonjour, madame, dijo Ana en voz baja. Muy bien, exclamó madame Sócrates. Señaló con una mano hacia las filas de pupitres y añadió con la misma lentitud y claridad que antes. Estas niñas están en tu misma clase y algo de amigas. Ana apartó los ojos de madame Sócrates y se arriesgó a lanzar una rápida mirada de reojo. Las niñas ya no la miraban fijamente, sino que le sonreían y se sintió mucho mejor. Entonces Colette le llevó a un pupitre y al lado del suyo. Madame Sócrates dijo algo de las niñas. Todos menos Ana se pusieron otra vez a recitar al unísono. Sentada en su sitio, Ana escuchó el sonido que zumbaba a su alrededor. Se preguntó qué estarían recitando. Era extraño tener una clase en el colegio sin saber siquiera de qué trataba. Al escuchar detectó algunos números en medio del zumbido. ¿Sería una tabla de multiplicar? No, porque había muy pocos números. Echó una ojeada al libro que Colette tenía sobre el pupitre. En la cubierta había un dibujo de un rey con una corona. Entonces cayó en la cuenta de que justo en el momento que Madame Sócrates daba una palmada para poner fin al recitado. Era historia, los números eran fechas y había sido una lección de historia. Sin saber por qué ese descubrimiento la puso muy contenta. Ahora las niñas estaban sacando cuadernos de sus pupitres y Ana le dio uno sin estrenar. La clase siguiente era de dictado. Ana reconoció la palabra porque una o dos veces Mademoiselle Martel les había dictado algunas palabras sencillas a ella y a Max, pero esto era muy distinto. Habían frases largas y Ana no tenía ni idea de lo que quería decir ninguna de ellas. No sabía dónde acababa una frase y empezaba otra, ni por qué dónde acababa una palabra y empezaba otra. Parecía inútil embarcarse en ello, pero parecía aún peor si se estaba sin escribir nada, de modo que hizo lo que pudo por traducir los sonidos incomprensibles a letras, ordenadas en grupos que parecieran verosímiles. Cuando llevaba cubierta casi una hoja con ese extraño procedimiento, el dictado acabó, se encogieron los cuadernos, solo un timbre y fue la hora del recreo. Ana se puso el abrigo y siguió a Colette al patio, un espacio rectangular pavimentado y rodeado de rejas que ya estaba llenando de niñas. Había un día frío y las niñas corrían brincando para entrar en calor. En cuanto Ana apareció con Colette, muchas se apiñaron alrededor de ellas y Colette las fue presentando. Claudine, Marcel, Micheline, Francois, Madeline. Era imposible aprenderse todos los nombres, pero todos sonreían y le tendían la mano a Ana, y ella se sintió muy agradecida por su cordialidad. Luego jugaron a un juego de cantar. Con los brazos entrelazados cantaban y se inclinaban hacia adelante, hacia atrás y hacia el lado al compás de la canción. Al principio parecía un juego muy suave, pero luego se iba haciendo cada vez más deprisa, hasta que por fin se armó tal lío que se cayeron todas en montón, riendo y sin aliento. La primera vez que Ana se quedó fuera mirando a la segunda, Colette la tomó de la mano y la llevó al extremo de la fila. Ana pasó su brazo por el de Francois, o tal vez fuera Michel, y se esforzó en seguir los pasos cuando se equivocaba, pero el mundo se reía, pero con simpatía. Cuando lo hacía bien le encantaba cada vez que estaba más acalorada y excitada, y como resultado de sus equivocaciones, el juego acabó en un barullo todavía mayor que el de antes. A Colette le dio tanta risa que tuvo que sentarse, y Ana también se reía. De repente pensó en la cantidad de tiempo que hacía que no jugaba con otros niños. Era estupendo estar otra vez en un colegio. Cuando acabó el recreo hasta había llegado a cantar la letra de la canción, aunque no tenía ni idea de lo que quería decir. Cuando volvió al aula, Madame Sócrates había cubierto de cuentas toda la pizarra, y Ana se animó, por lo menos para eso no tenía que saber francés. Estuvo haciendo cuentas hasta que sonó el timbre, indicando el final de las clases de la mañana. El almuerzo se tomaba en una cocinita caliente bajo la supervisión de una señora muy grandota llamada Clotilde. Casi todas las niñas vivían lo bastante cerca como para ir a comer a sus casas, y aparte de un niñito de unos 3 años que parecía ser hijo de Clotilde, solo se quedaba otra niña mucho más pequeña que Ana. Ana se comió sus emparedados, pero la otra niña llevaba carne, verduras y un postre de leche, todo lo cual lo calentó Clotilde alegremente en la cocina. Parecía una comida mucho más apetecible que la suya, y lo mismo pensó Clotilde, que hizo una mueca al ver los emparedados como si fueran veneno, diciendo no bueno, no bueno, y dio a entender a Ana con muchos gestos hacia la cocina que la próxima vez debía llevar una comida de verdad. Oui, dijo Ana, y hasta se atrevió a añadir un demain, que quiere decir mañana, y Clotilde sintió con una cara de redonda y sonrió satisfecha.
Cuando estaban llegando al final de aquel intercambio de ideas que les había llevado cierto tiempo, se abrió la puerta y entró Madame Sócrates. Estás hablando en francés, dijo con su voz pausada y clara. Eso está bien. El niñito de Clotilde corrió. El niñito de Clotilde corrió hacia ella. Yo sé hablar en francés, gritó. Sí, pero tú no sabes hablar en alemán, dijo Madame Sócrates, y le rascó la barriguita con gran regocijo por parte de él. Luego la profesora indicó a Ana que la siguiera volviendo al aula, y Madame Sócrates se sentó con ella en un pupitre, extendió entre los dos las tareas de mañana y le señaló las cuentas. Muy bien, dijo Ana, las tenía casi todas bien. Luego señaló el dictado. Muy mal, dijo, pero al decirlo puso una cara tan divertida que a Ana no le importó. Ana miró el cuaderno, su dictado había desaparecido bajo un mar de tinta roja. Casi todas las palabras estaban mal. Madame Sócrates había tenido que escribirlo todo. Al pie de la página había escrito en rojo 142 faltas, y Madame Sócrates señaló el número con gesto de asombro y estupor, como si fuera un récord, y probablemente debía hacerlo. Luego sonrió, le dio a Ana unas palmaditas en la espalda y le mandó que copiara la versión corregida. Ana lo hizo con mucha atención, y aunque seguía atendiendo muy poco de lo que había escrito, resultaba agradable tener algo en el cuaderno que no estuviera todo tachado. Por la tarde había dibujado, y Ana dibujó un gato que fue muy admirado. Se lo regaló a Colette por ser tan amable con ella, y Colette le explicó con su acostumbrada mezcla de francés rápido y gestos que lo colgaría en la pared de su cuarto. Cuando mamá pasó a recogerla a las 4, Ana estaba muy animada. ¿Cómo te ha ido en el colegio?, preguntó mamá, y Ana dijo estupendamente. Hasta llegar a casa no se dio cuenta de lo cansada que estaba, pero aquella tarde, por primera vez en varias semanas, ella y Max no se pelearon. Fue agotador tener que volver al colegio al día siguiente y al otro, pero el tercero era jueves. Los jueves no hay colegio en Francia, y ella y Max tuvieron todo el día libre. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Max. Podemos ir con el dinero de la semana a Prisunik, dijo Ana. Prisunik era un almacén que mamá y ella habían descubierto en una de sus expediciones de compras. Allí todo era muy barato, en realidad no había nada que costara más de 10 francos. Había juguetes, cosas para la casa, objetos de papelería y hasta algunas cosas de vestir. Ana y Max pasaron una hora feliz averiguando las distintas cosas que podían comprar con lo que llevaban, desde una pastilla de jabón hacia un calcetín, y por fin salieron con dos trompos. Por la tarde estuvieron jugando con ellos en una placita que había cerca de casa hasta que anocheció. ¿Te gusta tu colegio?, preguntó Max de sopetón cuando volvían. Sí, dijo Ana, todo el mundo es muy simpático, y no les molesta si no entiendo lo que dicen. ¿Por qué lo preguntas? ¿Es que a ti no te gusta el tuyo? Sí, sí que me gusta, dijo Max. También a mí me tratan bien, y hasta estoy empezando a entender el francés. Siguieron caminando un poco en silencio, y luego Max se estrelló de pronto. Pero hay una cosa que me da muchísima rabia. ¿Cuál?, preguntó Ana. Pues a ti no. Entonces, Max, quiero decir, el ser tan diferente de todo el mundo. No, dijo Ana. Entonces miró a Max. Llevaba unos pantalones cortos que le habían quedado pequeños, y le habían doblado el borde para arriba para dejarlos todavía más cortos. Por dentro del cuello de la chaqueta llevaba un pañuelo puesto para que se le viera bien, y además se había cambiado de peinado. Parece exactamente un chico francés, dijo Ana. La cara de Max iluminó un momento, luego dijo, pero no saber como si lo fuera. ¿Cómo ibas a saber en tan poco tiempo?, dijo Ana. Supongo que antes o después los dos hablaremos francés correctamente. Max siguió dando zancadas muy serio. Por fin dijo, pues por lo que a mí me respecta, te aseguro que va a ser más bien antes que después. Lo dijo con tanta energía que hasta Ana, que lo conocía bien, se sorprendió al ver la cara de decisión que había puesto.